Creo que una de las maneras más divertidas, sanas y ciertamente relajadas de desconcentrarte de todo y desconectarte también es viajar a mundos increíbles y entender muchas cosas a través de leer un libro. No necesitas ser ficción, fantasía o terror para provocarte emociones. A veces incluso una biografía de algún científico o una figura aristócrata puede transportarnos a épocas y sucesos que por nuestra realidad es imposible llegar a ella o experimentarlo en carne propia. Pero un buen libro sí que puede hacernos vivir en esos momentos. What's good? Esto es Que Fluya. Nosotros somos Jorge y Jazz, y este es un podcast donde dos amigos platicarán contigo sobre cualquier tema que venga a la mesa. Antes de empezar, me decías, Jorge, que has venido escuchando una banda últimamente. Comparte con nosotros esa pieza musical. Fíjate que es un grupo que ya tiene algunos años que estoy escuchando, que ya te bombardeé por ahí con algunos discos de ellos, y lo mejor de todo es que me sorprendí porque no había visualizado que iban a sacar nuevo material. Yo los hacía como muchas bandas, ¿no? Descansando ahorita, digo, obligados por no estar tocando en vivo y girando. Pero esta banda, siempre que la escucho, me gusta demasiado, no sé, me provoca muchos sentimientos muy interesantes. El nombre de la banda es algo raro y no se dejen llevar por ella, porque es un nombre muy peculiar. Se llaman Godspeed You Black Emperor. Y el nuevo disco que acaban de sacar apenas a inicios del mes pasado tiene un nombre también un poco raro. Es Godspeed at State's End. Es un disco, a mí me gustó muchísimo. Escúchenlo con la mente abierta. Es música muy interesante. Y lo mejor de todo, que te tengo que presumir, y a las personas que nos escuchan, es que ya tuve la oportunidad de escucharlos en vivo. Y ahorita que ya se empieza a reactivar el mercado de los shows, de las tocadas, de los conciertos en Estados Unidos, vi que ya anunciaron una presentación para el 2022 aquí en San Diego. Entonces, a sacar la visa, chicos. Exacto. O ahorrar, ¿no? Y esperar a que los gringos nos abran la puerta y nos dejen cruzar. Pero créanme que no se van a arrepentir. Es un ensamble de músicos. Esta banda es de Canadá. Y toda su música es muy recomendable. ¿Qué género creerías que encaja para ellos? Ah, porque es muy compleja la banda. Sí, mira, no sé, no quisiera encasillarlos en el post-rock, pero pudiéramos ponerlo ahí. Incluso si tú me dices que es una especie de música clásica contemporánea, también te lo aceptaría. Es difícil, fíjate, es difícil. Son como de esas bandas, te ha tocado, o artistas que es bien complicado meterlos en un género, ¿no? Que de hecho hace poco leía, fíjate, una nota un tema hablando de música ahorita, que en esta nueva revolución musical, porque ya le están llamando así, que se está dando en el Reino Unido a raíz del Brexit, hay muchos grupos que por los estilos que están adoptando y las fusiones, pues es bien complicado ponerlos en algún género, ¿no? Sí. Pero decía la persona que redactó esta nota que en Estados Unidos es muy dado las revistas y los sitios especializados en música a encasillar forzosamente en géneros. Y en ocasiones te encuentras grupos como Godspeed You Black Emperor, del que estoy hablándoles ahorita, que pues es bien complicado. Ya que lo escuchen, sabrán. Sí. Y dirán, ¿sabes qué? Sí, efectivamente es bien difícil meterlos en un género, pero es una super banda. Así es que esa es mi recomendación de este episodio. Cualquier disco que escuchen de ellos les va a gustar, y este en particular te va a volar la cabeza. Una masterpiece. Exacto. Sí, ok, gracias. Okay. Más tarde le vamos a echar un vistazo. Bueno, pero volviendo al tema de hoy,
traigo conmigo un tema que es el que me gustaría hablar. Los libros, el hábito de leer, qué tan significativo es este gusto y cuánto puede aportar a nuestra vida. ¿Qué opinas tú? ¿Leer cambia la vida de las personas? Sí, definitivo. Yo estoy convencido que la lectura debe ser uno de los hábitos más importantes que una persona debe tener. Y hay un montón de beneficios que te otorgan, ¿no? Claro. No sé, creo que es tan importante como desarrollar tus hábitos de escritura, por ejemplo, de movilidad física, porque al final estás hablando de mantener trabajando constantemente la mente. Uh-huh. Y creo yo que cualquier cosa que tenga trabajando el cerebro es algo benéfico, en lugar de dañar, como algunas otras cosas o conductas nos lo pueden provocar, ¿no? Entonces yo estoy convencido de que ayuda bastante. No sé si tú creas que sí la lectura les cambia la vida a las personas. Tú has conocido personas que... Digo, no es fácil conocer personas que tengan este hábito arraigado. Sé que en tu hogar hay personas así. Tú eres una de ellas. En mi casa también lo hubo. Y tengo amistades cercanas que tienen este hábito. Y sí, yo siento que sí te lo cambia, que te cambia la vida. No sé tú cómo lo veas. Sí, definitivamente te ayuda tanto como a desarrollarte como persona, como a ti mismo entenderte como tal. Es muy interesante cómo la lectura, independientemente del género, ¿no? Se enfrasca y se queda dentro de tu alma para siempre y forma parte de ti el resto de tu vida. Como comentas, en mi casa el hábito de la lectura se enseña desde que mi mamá nos tiene paciencia. Desde ese momento ella empieza a enseñarnos, y mi hermana más grande es un ratón de biblioteca, le encanta leer, tiene muchísimos libros, es una loca de los libros y le fascina cada que ella puede, incluso de manera sin considerarlo, sin pensarlo mucho, hace referencias de muchos libros todo el tiempo, porque es su pan de cada día. Te está citando frecuentemente. Todo el tiempo. O a veces habla como en un acento o de una manera en la que sientes que es un personaje de ficción. O sea, se mete como... Le encanta tanto la lectura que lo transporta a su vida cotidiana. Y eso es genial, porque es como si fueras tú el personaje de su historia, y su historia es su vida. Fíjate que en un futuro deberíamos de hacer un episodio charlando con personas así, ¿no? Sí, ¿crees? Sería muy divertido. Ella tendría mucho que platicarnos sobre los libros. No, sí, definitivamente, dándole continuidad a este tema en particular, ¿no? Sí, porque de los libros salen tantos temas. Sí. ¿Tú crees entonces que haya una edad recomendable para desarrollar este hábito, para trabajarlo? ¿O se puede lograr a cualquier edad? ¿Tú cómo ves ese tema? Según científicos, es mejor si lo empiezas a hacer desde chiquito. Pero incluso si nunca tuviste la enseñanza en tu casa y aprendiste a leer en la escuela, pero si lo que quieres es tener el hábito de leer, no creo que importe tu edad. Siempre y cuando quieras leer más y tener el hábito y hacerte ávido de más información, de más conocimiento o de literatura en general. No creo que haya una edad precisa, pero siento que mientras más joven, más arraigado se va a quedar a ti ese tipo de hábitos. Un poco yendo con la psicología, ¿no?, de los seres humanos y estas recomendaciones de qué sucede en la etapa temprana de la vida de las personas, ¿no? Donde nosotros somos capaces de absorber mucho más rápido prácticamente cualquier enseñanza. Sí. Fíjate que a mí me pasó algo
muy interesante en ese sentido. Mi padre era una persona que leía mucho, de muchos géneros, y recuerdo, porque no, se me quedó muy grabado, que en ocasiones cuando yo era niño, una de las condiciones para poder salir a jugar era leer. Y nos tenía ahí a mi hermana y a mí, todavía ni siquiera mi hermano más chico nacía. Nos tenía ciertos libros con lecturas que él creía eran ad hoc a la edad, y teníamos que leer un número de páginas para terminar y poder decir, ¿sabes qué? Ya es tiempo de que puedas salir a jugar y pasarla ya con los amigos en la calle, ¿no? Obviamente, a esa edad, pues tú lo ves casi como un castigo. Claro. ¿Estás de acuerdo? No era común tampoco, y yo veía que muchos de mis amigos no tenían ese requisito para poder andar en la calle, ¿no? Y de alguna forma sí sentías como que, mi papá, o sea, le gusta ponerme ahí trabas, pero créeme que ya conforme pasó el tiempo es algo que le agradezco. Claro. Que le agradezco y afortunadamente ya después, pues uno va cultivando su propio hábito como tal, ¿no? Cuando yo era más chica, a la escuela a la que iba, casi en cada año te pedían leer un libro, cualquiera. Tú decidías cuál leer, pero te daban una hojita y tu mamá tenía que firmar que sí leyó una vez al día, mínimo 15 minutos. Recuerdo que yo estaba como en quinto, leí Mujercitas por primera vez, de Louise Alcott, y ese libro yo recuerdo que lo empecé a leer a regañadientes. A mí nunca me ha gustado leer en voz alta, siempre no sé, no me gusta mi voz, y ya estamos aquí. Curiosamente. Las vueltas de la vida, ¿no? Y recuerdo que lo empecé a leer y como a la mitad del libro a mí se me olvidaban los 15 minutos y me acababa el capítulo completo. Entonces mi mamá, en cuanto vio que me estaba acabando el libro, me conseguía otros libros. Y desde entonces fue como mi pequeño salto a querer leer más, a pesar de que soy la hija que menos lee de sus 3 hijas. Órale, o sea que leías mucho más de la cantidad que el profe o la maestra te recomendaba. Sí, porque me terminaba gustando la historia. Pero pues mis otros compañeros, mis amiguitos, pero ¿por qué vas a leer? Tienes el resto de la tarde para hacer otras cosas, para jugar, para salir con tus amigos, para dormir. Pero pues si la historia me gustaba, pues yo me quedaba ahí. Y de ahí también la duda, ¿no? Entre tus propios amigos y por qué lees, ya cuando eres un poco más grande. Ahorita en la actualidad que la gente pues lee puras noticias que a lo mejor ni siquiera son reales, que muchas son falsas, que no investigan. Y que no te detienes, ¿no? A verificar la veracidad de la información. Sí, entonces esa es la duda, ¿no? ¿Por qué leer y por qué es tan importante leer? Y leer bien, porque hay gente que no lee bien. Claro. ¿Cómo responder esas dos preguntas que acabas de lanzar? ¿Por qué leer? Híjole. Y mira que me las han planteado, obviamente en la vida te vas topando con diferentes tipos de personas, ¿no? Sí. Y lamentablemente somos una sociedad que no nos gusta leer. Ahí están algunas estadísticas que a nivel nacional se publican, que al final pues siguen siendo números, pero tú te puedes dar cuenta de las personas que te rodean y de sus hábitos sobre la lectura. Y mira, yo creo que hay un montón de argumentos que se pueden utilizar para responderle a una persona por qué leer. El más importante, bueno, no sé si pudiéramos categorizar en grados de importancia, pero yo creo que una de las primeras respuestas que se me viene a la mente es porque te va a hacer una mejor persona. Sí. Leer te hace una mejor persona. Obviamente hay de lecturas a lecturas, ¿estamos de acuerdo? Sí, o sea, leer revistas de chismes
nos puede gustar, pero ojalá no toda tu lectura gire en torno a esos temas, pues, ¿verdad? Pero yo creo que en general cuando se lee literatura, cuando se leen diversos géneros que uno puede encontrar en los libros, en revistas científicas o incluso en la información del internet, eso te hace una mejor persona, porque trabajas algo que todas las personas debiéramos tener y cultivar y nunca dejar de trabajar en ello, que es un pensamiento crítico. Sí. ¿Verdad? Todos, creo yo, en nuestra vida debiéramos desarrollar nuestro pensamiento crítico. Sí. Y lamentablemente no lo hacemos. Entonces, si a mí me preguntas ¿por qué leer? Mi primera respuesta sería porque te hace mejor persona. ¿Cómo? A través de alimentar tu pensamiento crítico. Quizás yo respondería de una forma un poco más blunt, más agresiva. Yo lo primero que pienso cuando alguien me pregunta algo así es pues, para que seas menos ignorante. Yo creo que siempre diría algo así. Soy medio grosero. Pero no importa, las personas con las que platico por lo general también son muy ávidas de la lectura. Mi mejor amiga compra libros que ya no le caben en su habitación, pero los lee y le encantan, y hay días que me dice, no puedo dormir, tengo que acabarme este libro. Y eso es, no sé, es sana y nutre mucho tu sociedad entre tus amigos, en teoría. Porque, sí, la relación, ¿no? Ajá, tienes gente con la que hablas y sabes que también lee, entonces podrán no leer lo mismo, no leer los mismos géneros, pero en ese aspecto mi mejor amiga es muy abierta, es como que estás leyendo, de qué trata el libro, o a lo mejor me interesa cuando me lo prestas. Y esta es la única persona a la que yo le prestaría un libro porque sé que lo va a cuidar. Y pienso que prestar en un libro es una muestra de confianza enorme. Mi padre decía que los libros no se deben de prestar porque la mayoría de las ocasiones no regresan. Exacto, ya me ha pasado. Sí. De hecho, ni los libros ni los discos. No, los discos nunca, no. Cuando leí Mujercitas, lo llevé a la escuela para decir que lo leí y que me gustó. Y le dije a la maestra, lo voy a dejar en el librero por un mes, que lo agarre quien lo quiera agarrar. Y ya, ¿no? Pasó el mes y el libro nunca volvió. Y mi mamá me regañó porque el libro no volvió. Y entonces, pues, hace poco alguien afortunadamente me regaló una edición de bolsillo, pero no importa, es un libro que para mí marca como una gran pauta en mi vida, ¿no? Cuando descubrí que me gustaba leer. Fíjate que el otro día observé en una plaza de aquí de la ciudad que tenían un pequeño, vamos a llamarlo buzón, donde te decían, o te invitaban más bien un letrero a tomar un libro y dejar otro. Órale. Y no es una broma donde tengan una cámara oculta o algo por decirlo, por lo menos yo no encontré la cámara, ni de las personas después riéndose sobre ello. Y se me hizo una buena iniciativa, fíjate. Claro. Y en una ocasión, platicando con uno de mis amigos más cercanos, un apasionado también de la lectura, me decía, ¿por qué no iniciar un ejercicio así afuera de nuestra casa, ¿no? Y empezar a comprobar qué tanto los vecinos que nos rodean pudieran engancharse con una iniciativa así. Es decir, poner un stand pequeño, ¿verdad? Obviamente que proteja los libros del clima, de la intemperie, y decirle, tómalo y cuando lo termines, regrésalo. Sí, como una biblioteca pública. Sí, y pensábamos hacer ese ejercicio. Él sugirió que lo hiciéramos primero aquí en mi casa. Y no me pareció mala idea, fíjate. Invertir ya sea en algunos libros baratos o bien de nuestras colecciones, pues sacrificar algunos, porque corres el riesgo de que no regresen, ¿no? Como te sucedió, ¿verdad? Pero ¿qué y si regresan? O si alguien toma uno y se atreve a poner otro e invitarte a ti a que tú lo leas.
Suena muy motivador. Muy Yo motivador. creo que sería algo Yo interesante, sí me animaría ¿no? a algo así. Y fíjate que lo preocupante es que, por ejemplo, ni en nuestras escuelas, ni en nuestros sitios públicos vemos ese tipo de cosas, ¿te das cuenta? Sí. Es más, ni de periódicos. No, ya Ya está no digas muriendo. tu libro, ni de No, periódico. el periódico está muriendo. Que alguien dejara el periódico del día que ya leyó, tómenlo quien quiera y léalo. No, terminan en la basura. Uh-huh. Y aún más con esta situación, pues, de la pandemia. La gente idiática, no, es que es imposible, ¿no? Un periódico ajeno, yo no lo voy a tocar. Pero bueno, también está la otra parte de lo que comentas. Podrías incluso llegar a conectar con tus vecinos, enterándote de que les gusta cierto tipo de lectura. Claro, un poco para diversificar los géneros que ahí les ofrecerías, ¿no? Y fíjate que es algo que quiero hacer. Ojalá y no pierda las ganas y después platiquemos de este ejercicio, Sí. ¿no? Un poco de un experimento social sobre la lectura. Sería algo interesante. Muy ¿no? interesante, realmente, muy, muy interesante. Fíjate, en una ocasión se me quedó muy grabado una situación que me sucedió. La última vez que fui a hacer un trámite del pasaporte mexicano, todo el mundo sabe que pues hay un mundo de gente siempre, ¿verdad? Sí. Las salas de espera, no sé, creo que nos duramos 4 horas, yo creo, en todo el trámite. Y hay 2 grandes lapsos de espera. Uh-huh. El previo, antes de que te tomen la información y te revisen la documentación, y el posterior para la foto y las huellas, okay. Y ya después te sacan y te dicen, ven tal día, a tal hora, a recogerlo, y ya eso fluye más rápido, ¿no? Uh-huh. Y era una sala de espera donde estábamos, híjole, no sé, tal vez 100 personas, ¿no? Tal vez, no recuerdo el número exacto, pero vamos a poner 100. Y yo volteaba a mi alrededor y de esas 100, solo a lo mucho 5 estábamos leyendo un libro. El gran porcentaje de las personas estaba en su celular. Sabemos de este vicio que tenemos moderno. Y otro tanto estaba sin hacer nada. Y yo pensando dije, ¿por qué no pone aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores un módulo donde invite a la gente a leer? Por lo menos ese lapso que estás ahí esperando. Y sí, cuidar a lo mejor, porque no van a estar regalando los libros, de que las personas antes de retirarse de la sala, pues lo regresen, ¿no? Y ir un poco con esa confianza, pues, de decir, sabes que te estoy prestando algo, confío en que tú lo vas a regresar por el bien de todos, ¿no? Sí. Y no. Y fíjate, se me hace un desperdicio, ¿no? De tiempo, de la situación como tal, que me sorprendió bastante. Sí. Tú, cuando hablamos de esto y experimentamos muchas emociones al leer, y alguien que tú sabes que no lee, se te acerca y te dice, oye, ¿por qué continúas con ese hábito de la lectura? ¿Qué mantiene viva esa llama de querer seguir leyendo, ¿no? En el caso tuyo, Jazmín, ¿tú qué crees que sea eso que te mantiene a ti con ese interés de seguir leyendo? Y no nada más de seguir leyendo, sino de seguir consumiendo libros. Sí. Un objeto, pues ahora sí que raro de encontrar hoy en día en los hogares de las personas, sí. Por lo menos de los mexicanos, ¿te has dado cuenta? Sí, claro que sí. Al menos en mi casa puedo presumir que en cada rincón de ella vas a ver libros. Eso es algo que me llena de mucho orgullo, la verdad.
porque voy a las casas de mis amigos y ellos son los únicos miembros de la familia que tienen libros y sus libros van en sus habitaciones. Pero cuando alguien me pregunta a lo que me comentas de por qué seguir leyendo por placer o qué me mantiene ahí, una gran parte, debería decir, es porque me ayuda a desconectarme de la realidad. A todo ese tiempo que podría estar gastando, divagando en tonterías, lo suelo utilizar leyendo o escuchando música, por lo general. Ok. Y leo, pues yo siento que leo de todo, pero mientras más acercado a la realidad sea mejor. Por eso me gusta mucho leer biografías, investigaciones, datos científicos, me gusta mucho eso. Últimamente le he estado agarrando un poco la onda a la astrología. No es mi gran agrado, pero está interesante. Y siempre me ha gustado mucho leer sobre la prehistoria, sobre todo la prehistoria en nuestro país. Y es muy interesante, hay mucha cultura. México es muy, muy vasto de cultura. Y no sé, a veces mis amigos dicen, o bueno, no mis amigos, gente que realmente no es mi amigo me suele preguntar, pero ¿por qué lees sobre historia de México si ya pasaste esa materia en la escuela? Y yo pues porque en la escuela no te enseñan todo lo demás, solo te enseñan por encimita y a veces ni bien. Claro. Sí. Con todos los engaños que se han comprobado a lo largo de la propia historia, ¿no? Sí. Sí, pero también está la otra parte, ¿no? La que te comento, la de desconectarte, la de no estar pensando en que tienes que pagar la renta, en que hay que lavar los trastes, en que hay que lavar el carro, llevar a que lo revisen. Zafarte, ¿no? Zafarte de la cotidianidad y leer una historia extravagante de un amor imposible o de un caballero, o de vikingos, de lo que fuese, ¿no? Y yo llevo muy de la mano los libros junto con la industria audiovisual, como los videojuegos y todo lo demás. Casi siempre los libros que no son muy largos suelen ser de ciencia ficción, los que más me gustan, y si son largos suelen ser de historiadores o gente importante, porque no me gusta mucho leer fantasía. Ok. A mí tampoco, fíjate, no soy muy ávido de leer fantasía. Fíjate que coincido contigo. Hay gente que me lo ha preguntado, que sabe que me gusta leer. No leo lo que yo quisiera leer, en volumen me refiero. Okay. Por mi trabajo tengo que estar leyendo muchas noticias y otro tipo de documentos, pero siempre tengo un libro que me acompaña, ¿no? En algunas ocasiones lo termino más rápido que otras. No soy tampoco de la idea que uno deba contabilizar la lectura como un proceso automático. Me refiero a devorar libros por devorar, ¿no? Okay. Yo siempre parto de que un libro te debe de dejar algo, sí, bueno o malo, ¿verdad? Como muchas experiencias en la vida, o todas las experiencias de la vida, te dejan cosas buenas y malas. Y yo sí creo que sigo leyendo a mi edad, simple y sencillamente porque me gusta, porque así crecí, así me he desenvuelto, ¿no? También está pues la otra parte, ¿no? Cuando estás ya con tus otros amigos, con las personas con las que te rodeas y empiezan a decir que leen cierto género en particular. Y yo honestamente creo que quedarte en un género no está tan bien, pero siempre hay uno que llama más la atención que otro. Sí, definitivamente. ¿Cuál sería el género que tú creerías que es el que más te engancha? A mí me engancha más leer sobre la guerra, fíjate. Sobre los conflictos entre los países. En particular me encanta leer y ver documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Desde hace mucho tiempo tengo una fascinación por esa parte de la historia universal.
contrastar, fíjate, también las versiones, ¿no? Es muy interesante la versión que uno conoce en Occidente, promovida obviamente por Estados Unidos y en menor medida por los ingleses, sobre ese periodo de la historia y contrastarla con otro tipo de versiones, ¿no? Es bien interesante. Lamentablemente no conozco a muchas personas que les guste ese género y escasos comentarios que puedo retomar en alguna clase de las que doy, cito o toco ese tema en particular. Pero me gustan mucho los conflictos, incluso en la modernidad leo mucho sobre aspectos militares, sobre estrategia entre los países, sobre todo en las potencias, ¿no? Incluso cuando todavía podíamos cruzar, hay una revista que me gusta comprar sobre guerra moderna en Estados Unidos, que toca mucho estos temas, ¿no? Y ahí he conocido entre los documentales y de repente acudes a una librería y observas un tema así en particular, ¿no? Por ahí tengo pendientes leer uno sobre la guerra de Vietnam y otro sobre una batalla que se dio cuando los alemanes estaban incursionando en el territorio ruso, ¿no? Que fue una batalla muy, muy cruel y muy famosa en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y por el lado de mi trabajo, pues leo mucho sobre la relación entre países, ¿no? La globalización, las relaciones internacionales, geopolítica. Fíjate que un tema que me gusta mucho, que recientemente he leído, tiene que ver con las organizaciones terroristas. A raíz, obviamente, de lo que sucedió hace ya, estamos por cumplir 20 años ya del ataque a las Torres Gemelas. Empezaron un montón de publicaciones a fluir. No todas llegan en español, pero sí hay muy buenos libros al respecto. Y también empecé a leer mucho sobre ello, ¿no? Pero en general te pudiera decir que los temas de guerra son mis favoritos. No podría darte una explicación exacta del por qué, ¿verdad? Es algo de las cosas ahí raras que ocurren en nuestras cabezas. Sí. Pero bueno, ese es mi tema, así que... Lo que más consumes. Yo creo que sí. ¿Tú qué es lo que más lees? No sé. Yo diría que un género en especial, pero yo casi siempre con todo lo que consumo termino diciendo lo más acercado a la realidad, porque me gustan las historias donde los personajes aparentan tener una vida común y corriente, pero algo extraordinario les pasa y su vida cambia por completo. Claro. Me gusta ese tipo de historias porque de alguna forma conectas con. Y es gracioso porque hace un momento dije que me gustaban las historias que me desconectan de mi vida cotidiana, pero leo cosas de la vida cotidiana de alguien más, aunque sean ficción. Y hubo una ocasión en que, de hecho, con lo que decías, de que no sueles fijarte con las portadas o el nombre de los libros, hace muchos años fui con mi mamá a una tienda. Ella estaba haciendo las compras, me deja en el área donde están los libros, los juguetes, y agarro un libro al azar. Me dice, si quieres un libro, este es tu momento. Y pues agarré un Aprovecha. libro. Ajá, aprovecha y considéralo tu regalo de 6 de enero, porque en mi casa el 6 de enero es el día para comprarte un libro nuevo. Es la tradición en mi casa. Bien. Sí, está muy padre. Y yo agarré el primer libro y yo no sabía de qué trataba el libro. Y lo agarré porque era todo negro y en la portada había una fotografía de colores, o sea, colores de madera, formados. Y el libro se llama Los años de peregrinación del chico sin color, es de Haruki Murakami, y a la fecha es mi libro favorito. Me encanta ese libro.
cuando lo leí la primera vez no le entendí nada, absolutamente nada. Yo creo que tenía como 12 años a lo mejor cuando lo leí. Pero lo volví a leer cuando entré a la prepa y lo volví a leer 2 veces cuando estaba en la carrera. Y cada leída era cada vez mejor, porque es un libro de una persona que era aficionada a algo en particular y que siempre fue como muy aparte. Tenía un grupo de amigos, pero él sentía que nunca encajó. Las cosas de la vida un poco antisocial. Sí, sí, ermitaño. Sí, algo. Sí, como muy asocial, muy mi rollo, yo hago lo que yo quiero, pero tengo un grupo de amigos en el que siento que pertenezco, pero al mismo tiempo no. Ok. Y por azares de la vida, los amigos dejan de hablarle, todos se separan y él empieza a hablar con una mujer que le cambia la vida, por así decirlo. Él se enamora, intenta hablar con todos sus amigos, descubre que uno de ellos pues ya no está vivo y su mundo como que cambia por completo. Fue como, ¿qué hice durante todos estos años? ¿Por qué me dejaron de hablar? ¿Por qué ya no somos amigos? Y la depresión, el duelo de ya no tener a alguien ahí. Siento que ese tipo de lecturas es la que más me gusta, la que intenta que tu interior se remueva. Que algo dentro de ti diga, esto podría pasarme, quiero que no me pase. Okay. Ese tipo de lecturas son las que a mí más me gustan porque, como con la música, con las películas, los videojuegos, si te hacen sentir algo con mucha intensidad, hay algo bueno ahí. Y es lo que me gusta. Sí, y es donde te das cuenta que hay obras de arte, ¿no? Sí. Yo las considero así, un libro, un disco, un cuadro, una pintura, que te tocan ciertas fibras, ¿no? Sí. Ciertas fibras, que hay ciertos temas con los que tú empiezas a reflexionar. Uh-huh. Y a mí siempre me gusta reflexionar lo que leo, aunque lamentablemente no haya un escaparate verbal muchas de las veces para compartir lo que estás leyendo y la emoción, ¿no? Son muy pocas personas con las que tú puedes hablar al respecto y eso es triste. Yo siempre hago mención de ese tipo de cosas sobre todo con las personas más jóvenes. Les digo, más allá de que uno, obviamente los temas triviales y demás son una especie como de rompehielo, ¿no? Cuando tú estás iniciando una charla, sí, que está haciendo mucho calor, que está haciendo mucho frío, que hay mucho tráfico, ya te enteraste de aquello. En este periodo de nuestras vidas, pues el tema de la pandemia es un tema que siempre sale a relucir, pero yo siempre insisto en que una charla interesante debe de llevarte más allá de la trivialidad. Rompehielo, así yo la veo, ¿no? De inicio, ¿sí? Sobre todo cuando estás tratando una persona con la que te interesa estrechar el lazo. Sí. Si no te interesa, hasta ahí queda y no pasa nada, ¿verdad? Te quedas en las trivialidades. Claro, porque son superficialidades las que se charlan, ¿no? Pero cuando tú ya estás con un interés, con una buena amistad, con una pareja, con un familiar, con quien tú desees y quieres charlar, es el momento donde tú puedes empezar a reflexionar sobre lo que lees, ¿verdad? Y eso es algo que todos los que leemos necesitamos sacar, creo yo, ¿verdad? Sí. Porque traes muchas cosas en la mente. ¿Te acuerdas cuando platicábamos de iniciar este proyecto? Sí. Que precisamente era, y así coincidíamos los dos, o coincidimos, ¿no? Un escaparate para muchos temas, que no siempre los puedes platicar, ¿verdad? No siempre los puedes charlar. Incluso hay ciertos lugares donde hasta te empiezan a ver mal, como que, ay, ahí viene con sus cosas, ¿no? O este nerd, o este geek, o como le quieras llamar, ¿no?
Sí, cualquier adjetivo Sí. que descalifica pues ese amor, esa pasión que uno tiene por leer. Vuelvo a repetirlo, en mi caso no es así una devoración de libros como tal. Yo consumo más música que libros, pero siempre van de la mano. Siempre van de la mano. Incluso, fíjate, hablando de dónde leemos nosotros, yo siempre he dicho que cualquier lugar que te permita leer es bienvenido. Sí. Incluso en mi mochila siempre cargo un libro, pequeño, ¿verdad? Para cuando estás haciendo una fila, estás esperando a alguien, estás con algún tiempo muerto, aproveches y leas, ¿verdad? Estás haciendo un trámite en alguna dependencia gubernamental, pues sacar tu libro y estar leyendo ahí parado, ¿no? Y en particular en la casa decidí hacer algo que, espero me resulte, que fue no tener televisión en la sala y poner ahí mis libros y mis discos, ¿no? Un poco rompiendo lo que tradicionalmente uno hace, que es poner un televisor lo más grande que se pueda ahí en la sala y engancharte con él, ¿no? Y ese es mi lugar predilecto para leer, ahí en el sillón. Incluso inicié hace unos días un ritual, si lo podemos llamar así, con mi hijo, de leer juntos. Estamos leyendo El Principito, que es una obra clásica. Muy buen libro. Sí, sobre todo a esa edad, sí. ¿no? Bueno, cualquier edad, pero esa en particular, donde la imaginación vuela como no tienes una idea. Sí. Y por lo menos tratamos de leer por lo menos 2 ocasiones a la semana, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? No hemos leído, vamos a leer y nos la pasamos ahí unos minutos y le gusta. Le empieza a gustar, está como esponja ahorita en esa edad clave para dejar hábitos que duren toda la vida. Y es ahí en ese lugar, en la sala de ahí de la casa, donde yo acostumbro leer. Pero bueno, al final, si no tienes esa privacidad o ese silencio, tú puedes leer en cualquier lugar, ¿no? ¿Tú tienes algún lugar en particular que además te guste leer? Pues antes de contestarte eso, ahora que mencionas lo de no poner la televisión en donde está tu sala y poner libros, muy gracioso. En mi casa yo tengo la televisión, pero justo al lado de la televisión está el librero. Es un librero que es de piso a pared, a techo, perdón, de piso a techo. Okay. Y está lleno de libros de lo que tú quieras. Hay libros hasta de morfología del lenguaje y de anatomía de cabeza y cuello, porque mis hermanas estudiaron cosas relacionadas a eso. No hay nada de contabilidad, porque no. No voy a arruinarles la vida con cosas de contabilidad a mis hermanas. Bien. Pero sí, hay muchos libros y ahora, últimamente, mi mamá y yo estamos como, hay muchos libros aquí y hay una tele ahí. ¿Qué libro voy a leer hoy? Últimamente estamos prefiriendo no ver la televisión y empezar de nuevo, por así decirlo, porque mi mamá es muy ávida de la lectura también. Gracias a ella, nosotras también leemos mucho. Está como queriendo readoptar ese hábito otra vez a su vida. Entonces, sí, a ella le gusta mucho, le gusta muchísimo leer o en el auto, porque dice que está calientito por el sol que le pega, o en la sala de estar, donde ahí tiene todos los libros a su disposición. Ok. Pero yo no sabría decir si es un spot por defecto o no, pero yo, al menos, con estar en un banco, incluso sentada en algún parque con buena iluminación y una botella de agua, escuchando música tranquila o que se adecue al tipo de lectura que esté haciendo, sea mi pequeña rutina para poder hacerlo cómodamente. No me gusta leer en la cama porque es un exceso de comodidad y me da mucho sueño.
Y tampoco me gustan los lugares muy llenos de gente porque me distraigo con mucha facilidad. Y bueno, cuando el libro es muy bueno, incluso hasta en el autobús camino a cualquier parte podría estar leyéndolo. Claro No que me sí. mareo ni nada. De hecho, si es muy bueno el libro, donde sea. Muy bien. Sí, pero bueno, esto sería pues el final de este episodio. Como final, yo también voy a dar una pequeña recomendación. Yo voy a recomendar algo completamente diferente a lo que tú recomendaste, Jorge. A Godspeed You. Sí, a Godspeed You, nada que ver con ellos. A un colectivo, se llaman Brockhampton, son como hip hop, rap, pero como la nueva generación que son un poco más, pues una extraña mezcla entre queriendo ser pop, pero queriendo ser hip hop, un poco más comercial, podría decirse. Están en Texas, son de ahí. El grupo nació en un servidor web que eran fans de Kanye West. Nada que ver, no tenía idea de que fuera por eso. Y la alineación ha ido cambiando con los años. Ha sido muy interesante, me ha gustado mucho todo lo que he escuchado. Y el álbum que yo recomiendo es el más nuevo que sacaron, es el Roadrunner, New Light, New Machine. Salió el 9 de abril. Y está muy bueno, la verdad, a mí me gustó mucho. No los conozco, fíjate, me dejaste tarea para escuchar. Ojalá te guste. Lo dudo un poquito, pero ojalá que te guste. Soy muy ávido del rap, aunque no del rap tan moderno. Pero bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Tiene algún par de colaboraciones también muy interesantes y está muy padre. A mí me gusta mucho lo que he escuchado de ellos. Esta semana me he dedicado a escuchar toda su discografía, quedé enamorada. Ok. Es como hemos comentado anteriormente, ¿no? Mientras más sabido estés de diferentes géneros, te nutres de diferentes cosas. Claro, expandes tu mundo, ¿no? Sí, musical. Pero bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por sintonizarnos en el segundo episodio. Por favor, síguenos en YouTube, Instagram, búscanos como Que Fluye ese podcast y quédate atento a todas nuestras actualizaciones. Nosotros somos Jorge, Jazz. Nos vemos la próxima y que fluya. Later.